¿Qué onda? Hoy estamos haciendo sopa de albóndigas. Vamos a necesitar un par de cucharadas de migajas de pan, aproximadamente una taza de cilantro fino picadito, bien picado, unos 5 ajos picados, una taza de tomate que es para la sopa, el tomate, media cebolla blanca bien picadita y medio chile verde, una cucharada de mostaza que aquí tengo, el recado hondureño también, un huevo, 2 guineos verdes y el ayotillo tierno o el ayote de sopa que le llamamos. También tengo aquí una libra de carne molida de cerdo, el comino, sal, pimienta, harina de maíz y harina de trigo. También vamos a ocupar una cucharada. Y de 1 a 2 cubitos para hacer la sopa. Bueno, vamos a empezar preparando la carne. Yo voy a poner una cucharadita de sal. La sal es al gusto. La pimienta. Una cucharadita de comino. La mitad de los ajos molidos, o sea, 2 ajos y medio. La mitad del cilantro picado. También solamente una parte del chile dulce y una parte de la cebolla picada. 2 cucharadas del pan molido. 2 cucharadas de la harina de maíz y una cucharada de la harina de trigo, una cucharada del recado hondureño, una cucharadita de mostaza y ahora agregamos un huevo. Vamos a empezar a mezclar todo. Yo estoy haciéndolo con la cuchara ahorita, pero voy a tener que utilizar las manos, así que tengan todo ya listo y limpio para que no tengan que estar tocando nada y que las manos estén limpias cuando lo hagan. Ya con la carne preparada, yo voy a utilizar el scoop porque es más fácil hacer las bolitas. Si no tienen, pueden utilizar una cuchara. Como pueden ver, no tengo que hacer mucho para formar la bolita. Y lo que voy a hacer primero es formar todas las bolitas y ponerlas en un plato. Y así me lavo las manos y ya no necesito volverlas a tocar. Ahora en una olla voy a empezar a preparar la sopa. Voy a poner un poquito de aceite y voy a agregar todos los vegetales. Yo no puedo sofreírlos en esta clase de olla, pero sale mejor sofreírlos. La sal, la pimienta y el comino es al gusto. Y ahora le voy a agregar 3 tazas de agua. Y mientras empiezo a freír las albóndigas, la sopa se va a estar cocinando. Aquí ya tengo todas las bolitas ya listas y ya con el aceite caliente empiezo a poner unas 7 u 8. Se tienen que freír por aproximadamente 4 minutos para que queden bien doraditas. Y luego las va poniendo en un plato, ya sea con papel o sobre una rejita, así como lo hago yo. A mí me salieron 27 albóndigas. Y ahora ya es tiempo de chequear la sopa. Ahora vamos a agregar el ayotillo, los guineos verdes y el cilantro y que se cocinen por unos 10 minutos más. Como pueden ver, ya terminé friendo las albóndigas. Cuando ya está todo hecho y la sopa ya está lista, la mayoría de las personas lo que hacen es que ponen las albóndigas en la olla. Yo no hago eso. Ahora voy a chequear los vegetales porque el ayotillo se cocina un poquito más antes que las bananas, que los guineos verdes.
Y cuando ya la sopa está lista, yo lo que hago es que pongo las albóndigas en el plato y luego vierto la sopa en el plato. Así de esta manera las albóndigas no se suavizan tanto y se les siente todavía aquel sabor frito bien rico. Esta sopa se puede acompañar con arroz blanco o con tortillas. Bueno, espero que les haya encantado esta receta. Es muy fácil. Nos vemos para la próxima. Bye bye.